Encomiendas de gestión. Artículo 11. Punto 1. Las actividades materiales o técnicas podrán ser encomendadas a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o distinta administración si entre sus competencias están esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se tengan los medios técnicos para su desempeño. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a esta ley. Punto 2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos y resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. En todo caso, la entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos personales a los que pueda acceder en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole aplicable la normativa de protección de datos de carácter personal. Apartado 3. La formalización de las encomiendas de gestión será según lo siguiente. A. Cuando la encomienda de gestión sea entre órganos administrativos o entidades de derecho público de la misma administración, se formalizará según su normativa propia y, en defecto de normativa propia, por acuerdo expreso de los órganos o entidades de derecho público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial de la Provincia según la administración a la que pertenezca el órgano encomendante. Cada administración podrá regular requisitos para la validez de tales acuerdos que incluirán al menos mención de la actividad o actividades a las que afecten, plazo de vigencia, naturaleza y alcance de la gestión encomendada. Punto B. Cuando la encomienda de gestión sea entre órganos o entidades de derecho público de distintas administraciones, será mediante firma correspondiente del convenio entre ellas, publicado en el BOE, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial de la Provincia, según la administración a la que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas y por las diputaciones provinciales o cabildos o consejos insulares, que se regirá por la legislación de régimen local. Bueno, pues ahora vamos con la delegación de firma. Vamos a ver esta delegación de firma. Está en el artículo 12, dice el punto 1 que los titulares de los órganos administrativos podrán, por atribución o por delegación, delegar la firma de sus resoluciones o actos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan dentro de lo señalado en el artículo 9. Punto 2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y no será necesaria su publicación. Punto 3. En las resoluciones o actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Punto 3. En las resoluciones o actos que se firmen por... Vale, ya lo he dicho. Artículo 13. Suplencia. Vamos con la suplencia. Vamos a cambiar el color y lo vamos a poner, por ejemplo, amarillo. Artículo 13. Suplencia. Punto 1. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad o abstención o recusación y en la forma en que se disponga en cada administración pública se podrá dar la suplencia. Si no se designa un suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el propio órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. Punto 2. La suplencia no implica alteración de la competencia y no será tampoco necesaria la publicación. Acordaos que en la delegación de firma tampoco era necesaria la publicación, pues tampoco en la suplencia. El punto 3 dice que en la Administración General del Estado
se podrá efectuar a. En los reales decretos básicos de los departamentos ministeriales o en los estatutos de sus organismos públicos o entidades empresariales vinculadas o dependientes. Punto B. Por el órgano administrativo para nombramiento del titular, bien en propio acto de nombramiento o bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. Y el punto 4 dice que las resoluciones o actos dictados en suplencia se hará constar y especificar el titular del órgano en cuya suplencia se adopten y quien está ejerciéndola. Bien, vamos con el artículo 14. Voy a pasarlo esto para abajo y vamos con las decisiones sobre la competencia. Bien, dice que el órgano administrativo que se estime incompetente para resolver remitirá directamente las actuaciones al órgano competente, notificando de ello a los interesados. Punto 2. Los interesados que sean parte del procedimiento podrán dirigirse al órgano que esté conociendo el asunto para de que decline su competencia y lo remita al órgano competente. También podrán dirigirse al órgano competente para que inhiba al que esté conociendo el asunto. Punto 3. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Bien, pues la sección tercera va a hablar de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. Como también se divide en secciones, pues vamos a ver la primera sección. Comienza el artículo 15 con esta sección, o comienza, mejor dicho, esta sección con el artículo 15. Habla del régimen de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas y, como hemos dicho, el funcionamiento. Régimen. Punto 1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas de la presente sección sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las administraciones públicas en que se integran. Dice el punto 2. Los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como los compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer y completar sus propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados, que ya me iba a trabar otra vez. Los órganos colegiados de este apartado quedarán integrados en la administración pública que corresponda, aunque sin participar en su estructura jerárquica, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. Punto 3. El acuerdo de creación y las normas de los órganos colegiados que dicten resoluciones o tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán publicarse en el boletín, en el diario oficial de la administración pública en que se integran. Además, las administraciones públicas podrán publicarlos en otros medios de difusión. Dice que cuando se trate de un órgano colegiado del apartado 2, la citada publicidad se realizará por la administración a quien corresponda la presidencia. Bien, vamos a hablar ahora del secretario. El secretario, que está en el artículo 16, en su punto 1 dice que los órganos colegiados tendrán un secretario que podrá ser miembro del propio órgano o una persona al servicio de la administración correspondiente. Punto 2. Le corresponderá al secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, así como certificar actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos se respeten. Punto 3.
En el caso de que el secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal. Bien, voy a corregir aquí. Vamos ahora con el artículo 17 que habla de la convocatoria y sesiones. Convocatoria y sesiones, artículo 17. Dice el punto 1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos, remitir actas, tanto presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno exprese excepcionalmente lo contrario. En las sesiones de los órganos colegiados a distancia podrán encontrarse en distintos lugares siempre que se asegure por medios electrónicos, que pueden ser telefónicos o audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido, el momento de producirse, la interactividad e intercomunicación en tiempo real y disponibilidad de medios durante la sesión. Entre ellos se incluyen correo electrónico, audioconferencias y videoconferencias. Punto 2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o suplentes, y la mitad al menos de sus miembros. Bien, estos efectos de la celebración de sesiones. Dice que cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 15.2, el presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano a efectos de celebración de sesión si asisten los representantes de las administraciones públicas y de los organismos públicos representativos de intereses sociales, miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. Dice además que cuando estén reunidos de manera presencial o a distancia el secretario y todos los miembros del órgano colegiado o suplentes podrán constituirse válidamente como órganos colegiados para la celebración de sesiones, deliberaciones o adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos. Punto 3. Los órganos colegiados podrán establecer régimen propio de convocatorias si no está previsto en sus normas. Tal régimen podrá prever segunda convocatoria y especificar el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. Dice que salvo que no sea posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en el orden del día, junto con la documentación necesaria para la deliberación, cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos para asistir y la participación en la reunión. Punto 4. No podrá ser objeto de deliberación, acuerdo o ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que todos los miembros del órgano colegiado asistan y sea declarada la urgencia del asunto por mayoría. Punto 5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, si no, donde esté ubicada la presidencia. 6. Cuando voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de responsabilidad, que en su caso pueda derivarse de los acuerdos. 7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. Esta será expedida electrónicamente, salvo que el interesado manifieste lo contrario y no esté obligado a relacionarse con la administración por esta vía. Bien, dejamos las actas para el siguiente vídeo. Ahí te espero, un saludo.